Mi primera impresión cuando llegué a Pompeya fue de sorpresa por el tamaño de la ciudad. Puedes ver calles, columnas, estatuas. Realmente fue un lugar vibrante. Sin embargo, volteas la mirada y te intimida. El volcán, el monte Vesubio, que ensombrece todo. Esta gente vivía junto a la montaña, y esta montaña terminó siendo su condena. La destrucción de Pompeya capturó la imaginación de la gente, especialmente por los cuerpos conservados. Miles de personas congeladas en el tiempo, en el momento de una muerte horripilante. Lo sorprendente fue el descubrimiento del pueblo de Herculano, un pueblo más cercano al volcán que Pompeya, en el que encontraron muchos menos cuerpos. Y surge una pregunta intrigante. ¿Por qué había tan pocos cuerpos en Herculano y tantos en Pompeya? ¿Podrán dos descubrimientos asombrosos resolver el misterio? Uno en Pompeya. No fue solo una excavación, sino algo como una historia de detectives. Fue, en verdad, increíble. Y otro en Herculano. Vi cientos de esqueletos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo murieron? Al costado de este temible volcán, ¿cuál era la clave para vivir o morir? Secreto en los océanos. Muertes en Pompeya. Arqueólogos de Pompeya descubrieron lo que llaman un hallazgo excepcionalmente raro. Es el último de una serie de hallazgos increíbles que las excavaciones en Pompeya han revelado recientemente. Nuevos hallazgos en Pompeya, restos inquietantes, nuevos descubrimientos. Nací en el norte de Italia, en un pequeño pueblo cerca de Venecia. Pero siempre me gustó la arqueología. Y el sur de Italia es el mejor lugar para la arqueología, porque tiene los sitios arqueológicos más increíbles del mundo. Pompeya. La primera vez que fui a Pompeya fue cuando estaba en la escuela. Doctora Luana Toniolo, arqueóloga. Parque Arqueológico de Pompeya. Caminar por aquí me ayudó a comprender lo que era caminar en una ciudad romana. Fue amor a primera vista. No esperábamos hallar lo que hallamos. Lo especial de Pompeya es que no hay una sola obra de arte o un único monumento. Todo eso es parte de una ciudad. Una ciudad que fue habitada por personas. Dr. Gabriel Zachtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya. Comencé a estudiar arqueología, no porque me interesara el arte antiguo, sino la historia, cómo vivía la gente. Hubo un hallazgo que generó interés en el mundo. Fue algo realmente muy extraordinario. Todo comenzó cuando la policía descubrió una red de túneles subterráneos. Los ladrones de tumbas rompían paredes en busca de objetos preciosos y pinturas para llevarse y vender en el mercado ilegal de antigüedades. Pero fueron atrapados infraganti y comenzaron las excavaciones. Roma, Italia. Fuera de la ciudad de Pompeya hay muchas villas y muchas fueron excavadas de forma ilegal. Monte Vesubio. Esto es una gran oportunidad para realizar una excavación científica del sitio.
La primera vez que se excavó la villa fue a comienzos del siglo XX, pero en ese entonces teníamos una visión muy fragmentada del sitio y no comprendimos la importancia de la villa hasta el 2017. Nada nos preparó para lo que hallaríamos. Excavar en Pompeya no es muy fácil, porque la ciudad está cubierta por 6-8 metros de ceniza volcánica. Para un arqueólogo fue muy inusual. La excavación fue realmente una aventura. Estos túneles se excavaron entre las cenizas de una erupción volcánica. Y fue muy peligrosa porque los túneles corrían el riesgo de derrumbarse. Comenzamos a excavar donde había rastros de túneles ilegales. Y desde allí intentamos comprender el diseño real de la villa. Pero es muy complicado porque parte de la villa está por debajo de las casas. Pero creo que el resultado que obtuvimos fue increíble. Lo realmente sorprendente para los arqueólogos es que era una villa enorme. Quizás una de las villas más grandes del área vesuviana. Pero nos decepcionamos un poco porque luego de 6 o 7 meses de trabajo comenzamos a comprender el diseño real de la villa. Pero no encontrábamos nada. Y luego, el último día, encontramos un agujero. En Pompeya, cuando encuentras un agujero en las cenizas volcánicas, significa que hay algo debajo. Que hay rastros de algún material orgánico. A medida que la materia orgánica se disolvía, las huellas permanecieron en el suelo y ahora que como arqueólogos hallamos esto, sabemos que es importante detener la excavación, rellenarlo con yeso. La técnica del molde de yeso nos permite reconstruir lo que ya no está allí. Luego obtenemos la huella de los animales y a veces incluso de humanos. Colocamos el yeso en el agujero y cuando comenzamos a excavar nos sorprendimos mucho. Era el molde de un caballo completo. Llamamos a los arqueólogos y les dijimos, ¡vengan, hay un caballo entero! Y luego encontramos 2 caballos más. Comprendimos que el lugar era un establo. Las nuevas excavaciones continuaron y le dieron vida a algo que no habíamos visto antes. Era de un lujo extraordinario, con decoraciones en oro, plata y bronce. Era una carroza increíble. Fue una gran sorpresa. Y junto a ella había una habitación que para mí fue el hallazgo más conmovedor y emocionante que realicé como arqueólogo.
Era una parte de la villa completamente desconocida. No hay ningún tesoro en términos de oro, plata y jarros preciosos. Pero lo realmente especial de esta habitación es que obtuvimos el molde de yeso de 3 camas. Camas muy, muy simples y muy ordinarias. Cuando me enteré sobre el hallazgo de esa habitación en la villa, supe que era algo especial. Nada como esto se había descubierto antes. Cuando llegué a Pompeya, obviamente había visto fotos, pero no se compara con llegar al lugar. Se siente muy similar a viajar en el tiempo. Doctora Sophie Hay, arqueóloga, Escuela Británica de Roma. Es una escena muy inusual para atestiguar. Una pequeña habitación cerca del establo. Se puede ver lo estrecha que es. Esperábamos encontrar grandes riquezas en estas villas suburbanas y aquí tenemos una habitación con las paredes vacías, un poco de yeso blanco muy simple. No hay mosaicos en el piso, parece ser tierra compactada. Esta habitación es un misterio porque no encuadra con nuestra representación de una villa suburbana lujosa. No es la parte élite de la casa. Estamos ante una habitación de trabajo o de servicio, quizás. Trajeron ánforas y hay un mecanismo de conducción, quizás para la cuadriga encontrada delante de la puerta. Y luego había todo tipo de materiales, desde la brida y las cosas relacionadas con los caballos. Era un espacio de trabajo, pero también una vivienda. Lo que vemos aquí es el nivel más humilde de la sociedad. Quizás haya sido una habitación de esclavos, y había al menos 3 esclavos viviendo y durmiendo aquí. Es un hallazgo absolutamente increíble. Son las personas invisibles del periodo romano. Es muy emocionante ver y sentirse tan cerca de sus vidas. Es posible que 1/3 de la población haya sido esclavizada. Trabajaban como comerciantes y esclavos sexuales. El rango era muy amplio, pero de pronto encontramos este magnífico espejo de sus vidas en la villa. Hay 3 camas en la habitación. Una de ellas es más pequeña que las otras 2, lo que sugiere que podía haber un niño. Puede haber sido una familia de esclavos. En ese momento, la excavación no había encontrado ningún cuerpo, por lo que todos se preguntan qué les pasó a los habitantes. Cuadriga, habitación de esclavos, establo. Comenzamos a excavar otra vez y encontramos otra parte de la villa. Todas las paredes están cubiertas de murales hermosos con mosaicos y mármol, lo que sugiere que era la casa donde vivían los dueños. Entendemos que los dueños de la villa eran personas muy ricas e importantes. Pero luego de 2 metros de excavar, encontramos más agujeros. Comenzamos a trabajar alrededor de esos agujeros y teníamos una cámara muy pequeña que podía entrar ahí. Y encontramos que había huesos. Es decir, estábamos delante de la víctima.
Trabajamos los sábados, domingos, porque no queríamos perder ni un minuto. Y luego encontramos otra víctima. Comenzamos a excavar las cenizas muy rápido. Fue muy emocionante para nosotros ver las caras de 2 pompeyanos. Y los moldes eran increíbles. Encontramos un joven de entre 18 y 20 años. Dedujimos por sus huesos que había tenido que cargar mucho peso. Descubrimos que tenía deformaciones en los huesos de su espalda. La segunda víctima, en cambio, no tenía estos rastros en sus huesos. Creemos que tenía alrededor de 35 años. Nos dimos cuenta de que era una persona importante porque tenía una toga y además otra ropa encima, lo que indicaba que era más rico que la otra víctima. Quizás fuera el dueño de la casa. El otro tenía una toga muy corta y estas generalmente estaban asociadas a los esclavos. Esta villa nos presenta una especie de historia de detectives, que no es más que la arqueología misma. Esta imagen es muy importante porque nos ofrece una sensación real del contexto en el que estas 2 personas se encontraban. Habían ido al punto más bajo de la villa, en el criptopórtico, que es un pasaje subterráneo. Muestra lo desesperados que deben haber estado en el momento por refugiarse de la erupción. Está claro que los refugios no ofrecían protección. Entonces la pregunta es ¿cómo murieron? La única forma de comprender qué sucedió en la villa es descifrar cómo se desarrolló la erupción volcánica. Pompeya. Sitio de la villa. Monte Vesubio. Ser testigo de un volcán en erupción es un salto a los sentidos. Es aterrador, pero también fascinante. Profesor Dougal Jerram, volcanólogo, Universidad de Oslo. Desde la primera vez que fui al Vesubio me sentí atrapado. Resulta que hay algunos detalles muy tentadores en una carta, escrita por un hombre romano llamado Plinio el Joven y dirigida a un amigo historiador sobre la erupción. Según las cartas de Plinio, la erupción comenzó al mediodía. Ofrece una especie de imagen sobre lo que debe haber sido segundos antes, y ¡boom! Dice, grandes y altas llamas arden desde varios lugares sobre el Vesubio y brillan a través de la oscuridad. Era de día por todos lados, pero se tornó más oscuro y denso que cualquier otra noche. Luego de un tiempo, la oscuridad palideció entre el humo, pero el sol brilló tan débilmente como durante un eclipse. Lo que comprendimos por la forma en que Plinio lo describió fue que el proceso duró entre 20 y 24 horas. La primera etapa fue esta gran fase explosiva. Una gran columna de material que se alzó en la atmósfera. Lo que Plinio no nos cuenta es lo que pasó luego dentro de Pompeya y en los otros pueblos cercanos al Vesubio.
Por suerte, el volcán dejó su propio registro detallado de eventos que yo investigaré. Realmente quería ver si el relato del testigo coincidía con los depósitos y los escombros que enterraron a los pueblos. Al hacer esto, podremos describir con detalle qué sucedió durante la erupción hora tras hora. Pompeya. La zona sur de Pompeya es uno de los pocos lugares en el que todavía pueden verse algunas capas del depósito volcánico. Cuando la gente piensa en volcanes, imagina una especie de lava roja hipnótica que fluye hacia abajo de la montaña. Pero eso no fue lo que sucedió con la erupción del monte Vesubio. Lo que vemos en las diferentes partes de las capas nos da una idea de cómo sucedió la erupción. Y cuando miramos el depósito, se pueden ver los primeros metros. Las cosas no están destruidas. Todos estos jarros están completamente como estaban en su momento. Y eso es porque este depósito de aquí es lo que llamamos un depósito de caída, cosas que caían del cielo. Primero comenzó con esto que llamamos piedra pómez blanca. Es un material muy liviano que caía del cielo desde esta gran nube eruptiva que describía Plinio. Y cuando intentamos revelar la línea de tiempo desde donde están mis pies hasta la parte donde cambia la piedra pómez blanca hacia la piedra pómez gris, esto representa al volcán comenzando cerca de la 1 del mediodía hasta cerca de la medianoche. Es un ambiente muy extraño. Es como una tormenta de nieve, pero muy oscura con cenizas que flotan en el aire. Y fuego que surge del material caliente que aterriza. Una experiencia aterradora. Es difícil imaginar cómo sería estar atrapado en algo así. ¿Cómo sobrevives? Cuando comienzan a caer estas piedras pómez, la reacción natural es buscar refugio en algún lugar. Y eso se convierte en una trampa mortal. La gente ya no puede salir porque las puertas están bloqueadas por las piedras. Este es el lugar exacto en donde encontramos los moldes. Uno yacía aquí, el más pequeño, mientras que el mayor estaba en esta parte y tenía el pie debajo del pecho de la otra víctima. Luego de la excavación de las dos víctimas, quisimos saber cómo murieron. Como sucedió en Pompeya, su posición especial es la típica posición llamada posición del boxeador. Es decir, las manos están juntas y muy cerca de la cara. Es una reacción física a algo. Tenían las manos contraídas así. Resulta un rompecabezas reconstruir los últimos momentos de vida de esta villa. Pero estas dos víctimas indican claramente que sobrevivieron a la primera fase de la erupción. Y luego fueron sorprendidas por otra fase. Una de las cosas realmente sorprendentes aquí es la diferencia visual entre las capas. Puedes ver una encima de la otra, algunas como un mazo de cartas que muestran que hubo movimientos laterales. Una corriente que las depositó aquí. Nos indica que algo en el volcán estaba cambiando.
Esta gran columna de rocas y cenizas que emergía hacia el cielo de pronto colapsó. Quedó una corriente turbulenta y densa de rocas, piedras pómez calientes y ceniza. Gases calientes, todo rodando y bajando por el costado de la montaña. Estas cosas pueden llegar a cientos de grados de calor y recorrer cientos de kilómetros por hora. Sepultan cosas a medida que avanzan. Es un flujo piroclástico. Todo se vuelve caótico. Es una etapa de enojo en la erupción, desde lo que cae del cielo al flujo piroclástico repentino, que se lleva todo lo que está en su camino. Muchas historias. Gente que intenta escapar de Pompeya, otros se esconden. Y los que hicieron aquello que probablemente parecía lo incorrecto al principio, los que atravesaron la lluvia de piedras, probablemente tuvieron más chances de sobrevivir. Aquellos que se quedaron atrás fueron directo a su muerte porque no había escapatoria del flujo piroclástico. La destrucción de Pompeya capturó la imaginación de la gente, especialmente por los cuerpos conservados. Miles de personas murieron. Una de las cosas más desconcertantes fue que había muchos cuerpos conservados en Pompeya, pero más cerca del monte Vesubio, en Herculano, otro lugar ahogado por la erupción, cuando se descubrió la ciudad se encontraron muy pocos cuerpos. La gran pregunta es, ¿por qué fue tan diferente allí? Herculano. Pompeya es muy famosa en el mundo, pero en los 90 tuve la oportunidad de excavar víctimas en Herculano. La mayoría de los antropólogos como yo están acostumbrados a excavar tumbas en cementerios, pero este caso fue muy diferente. Fue la primera vez que pude estudiar y excavar a víctimas de un desastre natural. En este caso, una erupción. El trabajo sobre ellos es muy importante y único, porque dentro del pueblo encontramos pocas víctimas, entre 20 y 30. Profesor Pier Paolo Petrone, antropólogo, Universidad Federico II de Nápoles. Creíamos que la mayoría de los habitantes de Herculano lograron escapar. Pero eso fue un interrogante durante décadas. ¿Por qué había tan pocas personas allí? En los 80, el director de Herculano comenzó una excavación a cielo abierto en el pueblo. Los excavadores, que querían encontrar víctimas, se preguntaban, ¿dónde está la gente? Comenzaron la excavación en el área suburbana y en 1981 alcanzaron la playa. Comenzaron a excavar en toda la zona de la playa y de repente encontraron algo extraordinario. Durante la excavación, pudieron ver que había muchas cámaras. Y luego vieron que las cámaras de barcos estaban frente al mar. Y lo que hallaron dentro de las cámaras fue sorprendente y excepcional. Había muchas víctimas dentro.
En una habitación había cerca de 40 esqueletos. Comenzaron a excavar en la zona de la playa y encontraron entre 30 y 40 víctimas sobre la playa. En total, la cantidad de víctimas encontradas entre las cámaras de barcos y la playa suman 10 veces más víctimas que las del pueblo. Queríamos saber quiénes eran estas personas y cómo habían muerto. La excavación y el estudio de las víctimas fue un trabajo muy complicado. Todos juntos sumaban 8,000, 9,000, 10,000 cuerpos. La primera parte del trabajo consistía en reconocer a cada individuo y comenzar a eliminar la ceniza. Eso se hizo con agua. De esa forma pudimos ver todos los esqueletos juntos y hacer una documentación para cada individuo. En Herculano, durante el primer depósito, no hubo grandes piedras pómez, a diferencia de Pompeya. Fueron muy diferentes los dos sitios. La ceniza es muy fina. Fue muy fácil excavar a las víctimas. Pero no sabemos quiénes eran esas personas. En este caso, encontramos 2 mujeres juntas y entre sus piernas encontramos el esqueleto de 2 niños pequeños. Otra cosa interesante es que a través del análisis de ADN de estas personas descubrimos que la mayoría de las mujeres eran locales, pero muchos de los hombres provenían de otros lugares como el área mediterránea, Medio Oriente, Europa Central y más. Queríamos saber por qué había tantas nacionalidades en Herculano. Había una pista intrigante. Esta es la cámara número 10 y este es un hombre de alrededor de 35 años que tenía un anillo de metal alrededor de su tobillo. Y no era el único. Estoy seguro de que eran esclavos y sabemos que muchos de ellos venían de otros países. Es probable que hayan llegado al menos como esclavos. La gran pregunta es ¿cómo murieron? He visto cientos de esqueletos y víctimas, pero nunca algo como esto. Desde siempre, los arqueólogos han dicho y sostenido que la gente que murió alrededor del Vesubio en Pompeya, Herculano y otros, murió sofocada por los gases calientes. En algunos casos, se encontraban yaciendo hacia un costado con sus manos en la cara, intentando respirar por última vez. Pero en las cámaras de barcos encontré pruebas que no encajaban en esta teoría. Este es el cráneo de una víctima encontrada en una cámara de barcos y contiene, como pueden ver aquí, algunos residuos de un mineral marrón rojizo que indican que el cerebro se hirvió e hizo que el cráneo explotara.
Ahora sabemos que la gente de las cámaras no se sofocó por las cenizas y el gas. Las temperaturas eran tan altas que murieron instantáneamente. Pero los cuerpos en Pompeya son diferentes a los de Herculano. ¿Significa que el flujo de gas fue diferente aquí? En Pompeya, mucha gente muestra una actitud púgil. Parece que se preparaban para defenderse, pero esto es algo post-mortem, no es real. Los cuerpos se conservaron completos, llenos de huesos, carne, todo. En Herculano no se muestra este tipo de actitud, y eso se debe a la desaparición rápida de la carne. Todas las pruebas muestran que la temperatura de la corriente piroclástica fue mucho mayor en Herculano que en Pompeya. Cuando vi los cuerpos de las víctimas en Herculano, sentí que fue una situación terrible. Ver toda esa gente joven, niños y además todos juntos, fue algo realmente increíble. Es probable que no supiesen que el Vesubio era un volcán, pero conocían muy bien los terremotos. Por eso estaban en las cámaras de barcos, porque eran muy seguras para los terremotos, aunque no para una erupción. Lo que todavía me resulta desconcertante es la diferencia entre los pueblos. ¿Por qué había tan pocos cuerpos en Herculano y tantos en Pompeya? Se pueden ver estos grandes restos de pared volcánica que descendieron del volcán. Algunos escombros yacen a más de 18 metros por encima de mi cabeza. Pero eso no sucedió en un instante. Cuando te acercas, puedes ver los cambios en las capas. Lo que muestran no es un único flujo piroclástico, sino una sucesión de ellos. Lo que podemos hacer es recorrer estas capas de roca y descubrir la cantidad exacta de flujos piroclásticos que descendieron durante la erupción del monte Vesubio. Las pruebas en esta pared muestran que hubo al menos 6 flujos piroclásticos diferentes. Monte Vesubio, Herculano, Pompeya. Los primeros 2 son los que enterraron a Herculano, pero no llegaron a Pompeya por completo. Y eso es una gran pista en relación a lo que sucedió. Fue un volcán y una erupción, 2 secuencias de eventos diferentes en cada ciudad. ¿Qué determinaba si vivías o morías? Y si morías, ¿cómo morías? Ahora puedo revelar completamente lo que sucedió en la erupción AD-79 del monte Vesubio. Cerca del mediodía, el volcán erupcionó. Es explosivo y más poderoso de lo que puedes imaginar. Millones de toneladas de rocas, piedras pómez y ceniza fueron expulsadas y formaron una columna gigante de cenizas y escombros de 32 kilómetros de alto. Y por pura mala suerte, estos vientos estratosféricos
llevaron los escombros hacia Pompeya, donde cayeron. Monte Vesubio, Herculano, Pompeya. La ceniza y las piedras pómez continuaron cayendo durante aproximadamente 20 horas, atrapando a la gente dentro de sus casas, como las 2 personas encontradas juntas en la villa. Los primeros edificios comenzaron a caerse bajo el peso de los escombros. Mientras la gente moría en Pompeya, la mayoría de la gente de Herculano fue evacuada. Escaparon por el norte en dirección a Nápoles. Desafortunadamente, algunos permanecieron en Herculano y se refugiaron en las cámaras de barcos. 12 horas después de la erupción, la columna de cenizas colapsó. El primer flujo piroclástico viajaba a más de 160 kilómetros por hora en dirección a Herculano. Monte Vesubio, Herculano, Pompeya. Sabemos que la primera ola piroclástica llegó a la ciudad, entró a los edificios y mató a la gente que estaba allí. Luego llegó rápido a la playa y la temperatura era de al menos 500 grados centígrados. Murieron en una fracción de segundo. No tuvieron tiempo de reaccionar. No sintieron absolutamente nada. Monte Vesubio, Herculano, Pompeya. En Pompeya las cosas sucedieron de forma diferente. El primer flujo piroclástico no llegó. En cambio, la ciudad fue bombardeada por una lluvia de piedra pómez. Luego de 18 horas, la lluvia comienza a detenerse. A la mañana siguiente, hubo alrededor de media hora donde estaba tranquilo y pacífico. Es probable que hayan pensado que la erupción había terminado. Pero fue un periodo de calma corto, antes de que el monte Vesubio lanzara otro flujo piroclástico. Intentaron salvarse. Este flujo piroclástico alcanza Pompeya. Recorre más distancia que los que llegaron a Herculano, y era un poco más frío, pero igual de letal. No sabían lo que sucedía y murieron. Trabajé en Pompeya durante muchos años, pero esta vez fue única porque logramos obtener una imagen especial y muy importante del año 79, que claramente, como vimos, fue terrible. Fueron el cuarto, quinto y luego el sexto flujo los que terminaron por cubrir el área. Incluso esta parte conservada de aquí constituye una escena desgarradora. Caos absoluto. Pasaron 19 horas desde la primera erupción hasta la sexta y última corriente piroclástica. Cerca de 18,000 personas murieron en las 2 ciudades y áreas cercanas.